Vamos a el Evangelio de Lucas, en su capítulo 13. En el capítulo 12. El domingo pasado tratamos de analizar toda una unidad que va desde el 12:49 y hasta el 13:5. Obviamente no lo podemos agotar en una sola sesión, pero hoy solo quiero retomar del verso 50, Lucas 12:50. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Jesús está hablando de un bautismo que él todavía tiene que recibir. No es el bautismo en agua, ese lo ha recibido al principio de su tarea. Aquí está hablando de un bautismo en sufrimiento. Recordemos que la palabra bautizar significa sumergir. Jesús está hablando del paso por la prueba, por la tribulación, de hecho, por la muerte. Y está consciente de que ese bautismo está ya muy cerca. Recuerden que ya tenemos cuando menos 2 capítulos en los que Jesús ha iniciado su camino de Galilea al norte hacia Jerusalén, donde habrá de morir. Es en este camino, en este itinerario, donde Jesús vuelve a subrayar y a anunciar de alguna manera su muerte. Hay un bautismo con el que tiene que ser bautizado. ¿Qué le provoca a Jesús? ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Quiero que nos detengamos a pensar en esto porque en otro de los evangelios, en el pasaje paralelo, Jesús pregunta: ¿pueden ustedes beber de la copa que yo bebo y ser bautizados del bautismo con que he de ser bautizado? Y los discípulos contestan: podemos. Jesús está invitando y haciendo conscientes a sus seguidores que somos partícipes con Él en el sufrimiento. Y por eso digo, quiero que nos detengamos un poco aquí, porque se ha difundido la peregrina idea de que el cristianismo es una vida que rehúye el sufrimiento. Una vida en la que tenemos garantizado que nada nos puede pasar en sentido doloroso, sino que todo va a ser miel sobre hojuelas. No. Jesús, siendo obediente en todo, Jesús que vivía haciendo la perfecta voluntad de su Padre, sin embargo, tuvo que ser bautizado con un bautismo de sufrimiento y tomar la copa de la muerte. Recuerden también aquella oración del huerto: si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué le provoca a Jesús? Le provoca angustia. Una palabra central en la teología y la filosofía de Søren Kierkegaard. Angustia. El cristiano promedio supone que la angustia es incompatible con el cristianismo. Si Dios nos deja su paz, nos deja su gozo, el cristiano no puede sentir angustia. Y aunque el cristiano a veces siente angustia, intenta negarla, intenta esconderla, y como le saludan y le preguntan ¿cómo estás?, normalmente no es sincero y no dice bueno, estoy angustiado, sino dice victorioso en Cristo, porque es lo que le han enseñado que él tiene que decir. Bueno, esta idea estaría contrapuesta a tantos salmos. Me viene de momento el Salmo 6, que habla de las lágrimas que se derraman de día y de noche. Tantos salmos que hablan de angustia.
¿Por qué? Porque es una sensación normal en el ser humano. Y aun cuando seguimos a Dios, aun en el caso de Jesús como Hijo de Dios que realiza la perfecta voluntad de Dios, la angustia no está fuera de su vida. Él no está exento de la angustia, ni nosotros tampoco. Recordemos que Él nos ha invitado a sufrir juntamente con Él. Él nos ha invitado a beber de su copa y ser bautizados de su bautismo. ¿Cómo puede entonces equilibrarse el entender o el entendimiento de que Dios nos da paz y alegría y al mismo tiempo vivimos angustia? En primer lugar, veamos los grandes personajes del Nuevo Testamento. Jesús. ¿Usted cree que Jesús no tenía paz? Él es el que dice, mi paz os dejo. ¿Usted cree que Jesús no tenía alegría? Acabamos de leer al principio del capítulo 10 cómo Jesús se regocija cuando sus discípulos vienen y le cuentan lo que han hecho. Y les invita a gozarse porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Jesús tiene paz y tiene gozo, pero también tiene angustia. Pablo, que nos invita a estar siempre gozosos en su carta a los tesalonicenses. Pablo, que siempre ora y saluda diciendo que la paz de Dios esté con nosotros. Dice también en Romanos que tiene gran tristeza y continuo dolor por su pueblo, por sus paisanos. ¿Ve? Hay una paradoja. Puede haber paz y gozo y también angustia. El profeta siente la paz y la alegría de Dios, pero la angustia del mundo separado de Dios. Esa necesidad imperiosa del llamado al arrepentimiento porque puede ver lo que los otros no ven. Lo que ya hemos insistido, esa dulzura de comer el libro, pero esa amargura del vientre al comer el libro. Así que el cristianismo no es una barata promesa de que todo va a estar bien, de que no te puede pasar nada y de que siempre te vas a sentir maravilloso. No confundamos, para empezar, no confundamos a las emociones con los sentimientos profundos y mucho menos con las decisiones. El amor es una decisión, de tal manera que Pablo no dice, bueno, maridos, si sienten, amen a su esposa, si les nace. No, es un mandato, amen a sus esposas. La fe no es un sentimiento, menos una emoción. Las emociones son pasajeras, nacen del aspecto de las reacciones físicas de nuestro cuerpo. Los animalitos también tienen emociones. También se enojan, también se entristecen, también se alegran y todo eso es momentáneo. La fe no depende de eso, porque si hoy me siento animado, voy a pensar que tengo mucha fe. Y si mañana me siento desanimado, pienso que Dios no está conmigo y que he perdido la fe. No, la fe es la decisión de haberle dado nuestra vida a Dios y de saber que Él está con nosotros siempre, en lo bueno y en lo malo. Nosotros caminamos no por vista, dice Hebreos, sino por fe. Por esta decisión racional, por esta acción de la voluntad de haber puesto nuestra vida en Dios. Y por eso el cristiano no vive tratando de evitar emociones que no le gusten. Aquí hay algo más que una emoción y es un sentido espiritual profundo que se llama angustia. Y que de acuerdo con Kierkegaard, a quien ya he citado, es precisamente la preocupación infinita de nuestra alma para entender la voluntad de Dios. Esto es lo que Jesús está viviendo ahora. Claro, no estoy diciendo que el cristiano dominado, invadido por los miedos de cosas secundarias, por las supersticiones, por las tristezas que no debería tener, a las que no debería darle lugar,
que ese es un cristiano que está en una situación normal. No. El cristiano tiene que vivir la paz y el gozo de Cristo a la par que la aceptación, si es la voluntad de Dios, del sufrimiento, porque aquí Jesús se está dirigiendo a Jerusalén para cumplir la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios en su caso es sufrimiento. Jesús siente esta angustia, por supuesto que en una medida por el sufrimiento que ha de experimentar, pero también por lo que acabo de decir, por esta lucha interior que debemos tener para comprender, para conocer, para tomar el riesgo de saber cuál es la perfecta voluntad de Dios y ofrendarnos de manera total. Como dice Romanos, si ustedes ofrecen sus cuerpos en sacrificio vivo, podrán experimentar cuál sea la buena, la perfecta y la agradable voluntad de Dios. Así que pensemos también en Job. Job es un ejemplo paradigmático porque nos ayuda a comprender que Dios no ha prometido quitarnos todo sufrimiento. Si usted no comprende esto, se va a desesperar cuando le toque sufrir. Va a pensar que Dios no le oye, que Dios no lo quiere, que tal vez a usted le falta fe, o que lo que la Biblia dice es mentira. Mientras que si nosotros estamos ya preparados, perfectamente entendidos, de que el cristiano pasa por la prueba, y pensamos en este personaje que también es de alguna manera un tipo de Cristo, Job, siendo desde el testimonio de Dios, porque el libro se abre con un testimonio de Dios que dice que había un varón justo y recto y apartado del mal, como ningún otro. Y sin embargo, este hombre es probado por razones que él no puede comprender. Durante un tiempo que nosotros nos tardamos 2 o 3 minutos en leer, pero que no sabemos cuántos años haya durado realmente su prueba. Cuando este hombre está en la postración más profunda, vienen sus amigos, creyentes también en Dios, y traen una explicación que hoy no ha desaparecido. Una explicación que muchos creyentes todavía pretenden. Job, algo malo has de haber hecho para que Dios te esté castigando así. Es decir, este deseo del que hablábamos la semana pasada de explicar el mal. Algo hicimos, de otra manera no le encontramos sentido. O otra explicación, bueno, es que no tienes fe, es que tienes una maldición, es que escuché, una persona me decía alguna vez, es que Job fue el culpable de todo ese mal que le vino, porque en uno de los capítulos dice, el mal que me temía, ese me vino. Así que como Job tenía ese miedo, pues él estaba confesando, decretando eso negativo y le vino. Entonces todas esas explicaciones, ¿no?, que pretenden decirnos por qué alguien sufre, se derrumban porque el libro de Job no las avala, es más, ni siquiera nos da una explicación. Lo que sí nos deja claro y con toda precisión es que el justo sufre. Y lo comprendamos o no lo comprendamos, el justo sufre. El justo pierde a su familia, el justo se enferma, el justo es abandonado por su esposa, el justo es condenado por sus amigos, el justo es despojado y asaltado por los impíos. El justo sufre. Nadie ha sufrido tanto como Job. De hecho, esta construcción literaria del libro de Job tiene entre ese objetivo decirnos, si hubiese un caso en el que un hombre sufriera más que cualquier otro ser humano, aún así no sabemos por qué
si Él fuera justo, Dios tendría un motivo misterioso para nosotros. No intentemos decir por qué. Es deplorable que algunas personas vayan a orar por un enfermo y siempre quieran saber por qué. No, es que ha de estar enfermo porque no ha perdonado. Es que ha de estar enfermo porque algún pecado ha de haber cometido. Es que ha de estar enfermo porque no ha tenido fe para decretar. Sigue diciendo mi dolor, entonces hace suyo el dolor. Esas explicaciones no bíblicas son irrisorias y, por supuesto, en el libro de Job, está claro que no podemos solucionarlo por ese lado. Más bien, entonces, esto nos lleva a distinguir como creyentes la magia de la fe. Y aunque a veces pensamos que la magia es una práctica de la antigüedad, la magia está muy presente hoy. Y no solamente en las personas que no sean asiduos creyentes de la Biblia, sino dentro de los creyentes. La magia está siendo practicada. ¿Cómo? Mire, remontémonos por un momento a los hebreos que están ya en la tierra de Canaán y se encuentran con las religiones de los pueblos con los que tienen lucha. Pues resulta que esos pueblos consideran a las fuerzas naturales como algo que, además de ser divino, puede ser manejado a través de ciertos seres, como un sacerdote, un chamán, un brujo, o a través de ciertos objetos, como los talismanes, como, pues no sé, medallas o altares, o fórmulas y ritos. Las fuerzas naturales parecen ser manejadas por estas cosas. El problema, pues es que hay en la magia un automatismo impersonal. O sea, esto funciona cuando tú haces esto. Tú puedes reprender tal cosa cuando tienes esta fórmula. Tú puedes atraer tal beneficio cuando realizas tal rito. Todo es automático, es impersonal. Una parte de la grandeza del pueblo de Israel, de la teología del pueblo de Israel, que aunque compartió mucho de la cultura y de las formas religiosas de Canaán, parte de su grandeza es lo que lo distingue. Y entre las cosas que lo distinguen es que siendo un pueblo que era religioso en todo, toda la vida de Israel estaba centrada en las fiestas, el culto, los ritos. Israel no cayó en la magia. En todo caso, superó alguna etapa todavía con reminiscencias mágicas para hacernos comprender algo que es diferente. Dios no es una fuerza impersonal, Dios es un ser personal que tiene voluntad y que desde esa perspectiva se relaciona con los seres humanos por la actitud. Es decir, Dios tiene una actitud amorosa hacia nosotros y Dios espera del hombre una respuesta. No hay, en el cristianismo no debería de haber objetos, fuerzas, principios que puedan actuar sobre Dios o independientes de Dios o contra los que Dios tenga que luchar. Cuando alguien dice que Dios es más poderoso que el coronavirus, está regresando a la magia, como si hubiera unas fuerzas opuestas a Dios, pero pues nuestra esperanza es que Dios tiene que ser más fuerte, ¿no? O cuando dicen algunos pastores, es que el diezmo es un principio que funciona aunque no seas creyente. Si el incrédulo diezma, Dios le va a bendecir. Ese es un principio automático. Dios no trabaja así. Dios no trabaja a través de ofrendas, sacrificios, con lo que los pueblos paganos hacían que los dioses les fueran favorables. Ahora resulta que a través del diezmo hacemos que Dios nos sea favorable.
La relación con Dios es una relación personal y por tanto conlleva responsabilidad moral. Son los grandes profetas de Israel los que van a subrayar que más allá del rito, de los sacrificios, de los cultos, Dios está esperando la misericordia, la humildad, la justicia, en pocas palabras, la responsabilidad moral del hombre. Alguna vez les decía que si alguien va a consultar a un brujo porque la esposa lo abandonó y va con el brujo para que le haga un amarre y la esposa tenga que regresar y ya lo quiera tanto que nunca se pueda ir. ¿Ven? Ahí está buscando personas o cosas que puedan dominar a las fuerzas o a las otras personas, ¿no? Por eso tal vez lleve la foto, unos cabellos, una prenda, para que el brujo pueda hacer su tarea. Suponiendo que eso funcionara, aclaro, no funciona, pero si supusiéramos que eso funcionara, nos daríamos cuenta que entonces la esposa regresa obligadamente y que el esposo que le hizo el amarre no examinó su responsabilidad moral del por qué ella se había ido, ¿no? Entonces Dios no trabaja así. Dios no trabaja solucionando cosas cuando vamos y ponemos aceite en nuestra puerta, cuando nos cubrimos con la sangre de Cristo, cuando decretamos, cuando declaramos. Todas esas cosas son magia. Todo lo que pensemos que en automático funciona porque tiene poderes es magia. Esta idea de estar en armonía con el universo para que nos vaya bien es lo que dio origen a estas doctrinas de decretar, proclamar, cancelar. ¿De qué se trata? Precisamente de atraer las fuerzas positivas declarando lo que yo quiero y de rechazar las energías oscuras cancelando. Eso es lo que yo llamo magia cristiana, entre comillas, ¿no? Entonces, criticando a Israel por las ocasiones en que se dejó contaminar por la idolatría, resulta que nosotros estamos igual o peor. Porque debiendo conocer a Dios y en Jesucristo como alguien que se relaciona de manera absolutamente personal y amorosa y que espera de nosotros una respuesta amorosa y de responsabilidad moral, volvemos el cristianismo un asunto de decretos, de oraciones, de aceites, de aguas, de Santa Cena o de lo que quiera. Cuidado. Jesús se pronunció todavía contra estas reminiscencias cuando los judíos pensaban que comer sin lavarse las manos contaminaba espiritualmente. Eso es un concepto mágico, ¿no? Que por algo material te santifiques o te contamines. Eso es magia. El agua del bautismo santifica, magia pura. Es que si tomas la Santa Cena, te confirmas en tu salvación porque te santifica. Magia. Pastor, ¿sí? Los signos o mandatos de Jesús a la iglesia no son porque en sí, por el elemento material, nos comuniquen la santidad. Son solamente señales de lo que ha sucedido dentro de nosotros por la relación con Dios. Así que cuando los judíos siguieron con esta idea de que lo material contaminaba, ellos pensaban que la persona que comía sin lavarse las manos era una persona contaminada espiritualmente. No, el problema no hubiera sido tal si ellos hubieran pensado que comer sin lavarse las manos contaminaba el estómago. Hasta ahí estamos de acuerdo, Jesús hubiera estado de acuerdo. El problema es que ellos pensaban que era una contaminación espiritual. Y por eso Jesús dice, no, las cosas de afuera no te contaminan. Hace 3 semanas murió un predicador famoso. Por ahí alguien puso que un gran evangelista. Yo creo que no fue eso, fue un predicador nefasto. Él llegó a vender medallitas por las que él había orado, había bendecido para que usted
Estoy hablando del ámbito evangélico, ¿no? Para que usted lo llevara a su casa y pudiera recibir los milagros de Dios. La magia sigue. ¿Por qué en los programas de la iglesia de Pare de Sufrir podemos ver este tipo de cosas, ¿no? A través del dinero, los que tienen el Espíritu, como si no todos lo tuviéramos, van a hacer una oración fuerte para que a usted se le quiten los problemas y de manera, pues como si no hubiera conflicto, en otros momentos ponen una mesa con una adivina y entonces alguien llama y dice, tengo tal problema. Y la señora dice, sí, estoy viendo que a usted le hicieron una brujería. Vean por qué está tan indefinida esa frontera entre estas cosas y la magia en sentido totalmente abierto. Los cristianos tenemos que regresar a la comprensión de que Jesús nos ha llamado a sufrir con Él, de que como Job podemos sufrir y que no hay magia como recurso, no hay una manera en que podamos evitar el mal y cancelarlo y protegernos. No hay una manera en que podamos decretar, atraer o imaginar y embarazarnos de lo bueno, como dice un predicador coreano. No, nada de eso. Jesús no hizo eso. Y digo, cuando Él se opuso a esta idea farisea de que lo material tenía poder santificador o de impureza, Jesús fue claro y dijo no. No es por lo que comes que tu corazón se vuelva impuro. Es del corazón, y acuérdense que el corazón son las decisiones y los pensamientos más profundos, de donde surgen los hurtos, los adulterios, las mentiras y todos los pecados. Lo de afuera no me contamina. Ni siquiera este mundo que está en una decadencia cada vez más pronunciada puede contaminarme si yo no quiero. No me venga a decir que usted o sus hijos fueron contaminados por culpa del mundo. Solamente si usted quiere. Si usted, joven, señorita, cristiana, me viene con ideologías posmodernas y de las que usted ya sabe, no me diga que fue la escuela, que fue el mundo. ¿Qué hay en su corazón? Cuando usted se presente ante el juicio divino, como hemos visto que Él juzgará a los siervos cuando venga quien fue un siervo infiel, usted no le va a poder decir, es que en la escuela, es que en las redes sociales, es que mi amiguito, es que yo pensé que... Nada. El que pesa, el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención de nuestro espíritu. Y hablando de lavado de manos y relacionándolo con la situación de pandemia que estamos viviendo, y cada semana lo comentamos porque es un hecho que está presente y que, bueno, siempre va a haber inquietudes, ¿no? Por ejemplo, hay personas que piensan que si nosotros tenemos fe, que si nos cubrimos con la sangre de Cristo, la pandemia, la COVID-19, no nos va a poder afectar, no nos vamos a enfermar. Eso es magia. No dice la Biblia eso en ninguna parte. Y sobre todo cuando intentamos dejar de lado las acciones preventivas. Yo no uso cubrebocas porque eso es falta de fe. Yo sí me reúno en donde hay muchos hermanos porque venimos a adorar a Dios y no nos puede pasar nada. Si vamos al mercado, ¿por qué no vamos a ir al culto? Con eso estamos olvidando varias cosas, ¿no? Primero, que no estamos exentos de la enfermedad y del sufrimiento. Hermanos que estén contagiados, pero también hermanos que estén enfermos de otra cosa. Porque en este momento hay también hermanos que están gravemente enfermos, de cáncer o de diabetes o de cualquier otra cosa. El caso es el mismo en el sentido de que puede asaltarles la duda de ¿por qué Dios no me ha sanado?
Una duda que se vuelve más acuciante en cuanto que la enfermedad no está allí de manera pasiva, inactiva, sino molesta, muy molesta. Por eso en el relato de Job dice que fue enfermado de una llaga que iba de la cabeza a los pies y que se rascaba con piedras, ¿no? De lo que se trata allí es de mostrarnos que no solo estás enfermo, de esas enfermedades que bueno, pues te acostumbras y ahí vas con ella, sino de esa enfermedad que todo el tiempo te está molestando y que si no es un achaque es el otro y que si no es un medicamento es el otro y una salida al hospital y un regreso al hospital, una piedra para rascarse. Es en esa situación desesperante donde tenemos que volver a recordar. Podemos ser bautizados con el bautismo con que Jesús fue bautizado. No hay magia para evitar la enfermedad, no hay magia para aliviarnos. No quiere decir que Dios no sane. Eso debe quedar claro. Cuando Dios quiere sanarnos, sana, milagrosamente. Y todos hemos vivido o una sanidad personal o la experiencia de haber orado por alguien y que haya sanado. No estamos negando los dones de sanidades. Yo espero que todo lo que vamos diciendo usted lo vaya encuadrando en el contexto como las piezas de un rompecabezas. Allá en los videos de Corintios usted puede estudiar lo que ya hemos dicho de los dones del Espíritu. No negamos los dones del Espíritu, no somos incrédulos ante los milagros. Pero de acuerdo con la Biblia y con la historia de la Iglesia, no siempre los milagros son la respuesta divina. Porque a fin de cuentas lo que nos debe de interesar sobre todas las cosas no es el milagro, sino Dios, la persona. Nos hemos acercado porque Él prometió sanarnos, entonces nos interesan las cosas, no la persona. Si cuando Dios no nos responde y no nos sana como nosotros quisiéramos, podemos decir como Job, bendito sea su santo nombre, entonces nos interesa la persona. Por eso este bautismo y este fuego que Jesús está trayendo, según el mismo pasaje, decíamos es también un fuego que separa. Separa al que busca las bendiciones, pero no a Dios, del que busca a Dios con o sin bendiciones. Ahí es donde debemos pararnos. Por eso, en lo que a nosotros nos toca, debemos ser precavidos para no enfermarnos. Mire, ¿cómo están las cosas ahora? Tengo aquí, envié por WhatsApp, si no lo tiene, solicítelo o inscríbase al WhatsApp, por ejemplo, al de Comunidad Apostólica, un cuadro de un estudio en Estados Unidos donde un pequeño infecta al abuelo y luego el abuelo infecta así, total que hay de un infectado en una reunión familiar, terminan 50 infectados, ¿no? Porque esto no debemos olvidarlo. No es intencional necesariamente. A veces creemos que por ser nuestro familiar no nos va a contagiar. Pero ¿cómo me va a contagiar mi hijo si yo soy su mamá? Pues el hijo puede no saber que es portador. ¿Cómo me va a contagiar mi mamá? Pues si mi mamá me quiere mucho. Sí, pero tu mamá no te va a contagiar porque quiere o porque sepa. Esto es quizá lo que no hemos acabado de comprender. ¿Sabe? El problema es que, como ahora voy a reiterar, los virus son tan pequeños que no los vemos. De tal manera que hay un gran porcentaje de la población que cree que no existe. Ahorita regreso a eso. Tenemos en México 475.902 contagios. Solo del viernes al sábado tuvimos 6.500, lo que es por las cifras de toda la semana, un promedio de 7.000 contagios diarios. Me acuerdo algún domingo que les decía, ya hace varios domingos, es que hay 2.000 contagios diarios. Pues ahorita ya hay 7.000 contagios diarios. También las defunciones, el domingo pasado les dije, vamos a llegar a las 50.000,
pues ya estamos en arriba de 52,000, con 700 promedio, 700 muertos diario. Y alguien va a insistir, bueno, pero es que ya están abriendo negocios. Antier, los encabezados de los periódicos era que ya van a abrir albercas, restaurantes, bares y cines. Ahí está, pastor, pues ¿cómo no vamos a abrir la iglesia? A ver, momentito. Primera, supuestamente van a abrir al 30% y con todas las medidas precautorias. Pero lo interesante sería ver cuál es la razón. La razón no es que la pandemia ha declinado. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, dijo a principios de esta semana que el pico más alto de los contagios y las muertes se espera en México para fines de agosto. ¿Qué quiere decir? De acuerdo con las cifras y con las predicciones matemáticas de la OPS, ¿qué quiere decir eso? Pues que no estamos en tiempo de abrir. O sea, ¿ya estamos cansados? Sí. ¿Ya estamos hartos de estar encerrados? Supongo que muchos. Sí. Y si no nos hemos enfermado, pues es más fácil pensar, no, nada de esto es cierto, ya me voy a salir. Y yo preguntaba, ¿cuál es la razón por la que esta insistencia de la Ciudad de México en calificar de semáforo naranja y de abrir cines y de abrir bares? La razón es económica. El país, la ciudad, ya no aguanta la carga económica, la inactividad económica. La decisión no es por cuestiones de salud, es por cuestiones de economía. Y tenemos que tener muy claro eso. El cine quiere abrir porque ya no puede sostenerse, no hay entradas, no está vendiendo boletos. Ahora yo pregunto, ¿los pastores que ya están urgidos por abrir es porque no están teniendo diezmos? O en otras palabras, no se trata de que abramos imitando a los que abrieron por motivos equivocados. Se trata de que nosotros realmente estemos midiendo el comportamiento de la enfermedad para tomar una decisión más precisa y más consciente. ¿Por qué? Lo que estoy insistiendo es que no se trata de magia y de decir, a nosotros no nos puede pasar nada. Como voy a ir a la iglesia, yo puedo tomar el metro y Dios me va a proteger porque Él sabe que voy a ir a la iglesia. Y cuando yo llegue, yo puedo abrazar a los hermanos y darles un beso porque son hermanos y tenemos fe y no nos puede pasar nada. Eso está en contra del Levítico. Ah, caray, ¿cómo del Levítico? Claro, cuando Dios le dice al pueblo que no le va a mandar las enfermedades que le envió a los egipcios, también le da una serie de pasos de lo que debe de hacer. Y dice, bueno, cuando toques un cadáver o cuando toques ciertas cosas impuras, te lavarás las manos. Las personas que tengan ciertas o cuales condiciones deben bañarse, permanecer impuras, no tocar a otras personas. Las casas que tengan señales de manchas que pueden ser contagiosas, de lepra, por ejemplo, deben ser quemadas. Los trastos de barro contaminados deben ser rotos. Los de metal deben ser fundidos. Hay ciertos animales que, por supuesto, en parte es porque eran animales sagrados de otras religiones paganas, pero también porque se había visto la recurrencia de más enfermedades al consumirlos. Y entonces hay una lista de animales impuros, de animales puros y de prácticas de objetos, de manos, de personas puras e impuras en sentido físico, no en sentido espiritual. Si una serpiente, un cuervo, un puerquito es impuro en sentido físico, no piensen que son animales del diablo, son criaturas de Dios, como los coronavirus. Pero para el hombre pueden ser dañinos. Así que el Levítico nos da toda una lista de acciones preventivas. Quiere decir que cuando nosotros como cristianos estamos ahora con la ayuda de los descubrimientos científicos, conscientes de todas las medidas de prevención que debemos seguir, estamos en la misma línea de las enseñanzas bíblicas, ¿no? Miren,
quiero comentarles el caso de Ignaz Semmelweis, un médico húngaro de Budapest, a fines del siglo XIX. De las mujeres que tenían un parto, 15%